Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Algo Más que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre. Hay un estudio científico elaborado por la Universidad Bishops en Canadá en el que tomaron y midieron a dos diferentes grupos de personas. Un grupo estaba compuesto por personas que procrastinaban de manera crónica. Procrastinar, recordemos, es como tener el sesgo del presente, en el que básicamente es la práctica de ser capaces de establecer cualquier meta para nuestra visión del futuro, ignorando lo que tenemos que hacer en el presente. Y el otro grupo estaba compuesto por personas que ya habían trabajado en arreglar y solucionar este problema. Y antes de iniciar el experimento, primero tomaron una medida del impacto emocional de las personas de ambos grupos para ver cómo estaban antes de iniciar el experimento. Y como era de esperarse, en el grupo de las personas que procrastinaban, pudieron notar cómo al decidir dejar una actividad pendiente para después, en ese momento, claro que sintieron alivio, sintieron relajación y como esta sensación de descanso. Pero a los pocos minutos o a las pocas horas o en algunos casos en un par de días, la carga emocional y los niveles de estrés llegaban con mucha fuerza. Y estas personas al final reportaron altos niveles de estrés y de ansiedad. Versus del otro lado, en las personas del otro grupo que ya estaban siendo productivas, los resultados iniciales, la medición inicial fue distinta, porque ellas y ellos, al decidir no procrastinar y hacer lo que tenían que hacer en tiempo, al inicio las mediciones indicaron que al sentarse a trabajar, al sentarse a desarrollar sus tareas, a tomar sus decisiones, hubo cierta cantidad de estrés e incomodidad, sobre todo cuando eran tareas difíciles, pero al terminarlas esa sensación desaparecía y literalmente reducía a cero e incrementaba en gran medida la sensación de alivio, la sensación de satisfacción y de relajación y de descanso cuando ya terminas lo que sabes que tenías que hacer. Y estas mediciones también indicaron que la sensación de autoconfianza subía conforme pasaban los días. Y esta sensación era la que prevalecía, esta sensación es la que se sostenía a lo largo de los siguientes días porque ya habían realizado esa tarea. Y es súper interesante que nosotros ahora podemos ver esto con data y con estudios científicos porque ambos grupos, los dos tipos de personas, buscaban esa sensación. La diferencia fue que el grupo 1 eligió el alivio y la satisfacción inmediata a cambio de sentirse estresados en el largo plazo. Y el grupo 2 eligió la incomodidad momentánea y un poco de estrés para realizar sus actividades pendientes, eligiendo el alivio y la satisfacción, pero no inmediato, sino para el largo plazo. Y al conocer este estudio se vuelve entonces relevante preguntarnos bajo qué mentalidad estamos actuando nosotros, con la mentalidad del grupo 1 o la mentalidad del grupo 2. Y entonces con esto explicado podemos definir la procrastinación como la prioridad de reparar el estado de ánimo a corto plazo anteponiendo el largo plazo. Y entonces la procrastinación tiene más que ver con enfocarse en la urgencia inmediata de manejar nuestro estado de ánimo negativo del momento y apartar el problema en lugar de realizar la tarea. De hecho, me voló la cabeza que en el año 320 a.C. ya existía una palabra para la procrastinación. Esto no es nuevo. La palabra que en esa época utilizaban era acrasia, está en el diccionario. Y acrasia en aquella época, en el año 320 a.C., el significado de acrasia era actuar en contra de nuestros mejores intereses al hacer algo en lugar de hacer lo que sabemos que deberíamos de hacer. Esta palabra de hecho la utilizó por primera vez Aristóteles en sus escritos, pero aquí viene lo más impactante del estudio que mencionaba. Es que este estudio continuó, no se terminó ahí. Y al grupo de personas que no sabían cómo priorizar, a las personas del grupo 1 que no sabían cómo manejar su tiempo y que no sabían cómo dejar de procrastinar, les ayudaron, les enseñaron herramientas durante este estudio, les dieron modelos mentales y trabajaron con ellos para lograr un cambio de mentalidad y por lo tanto un cambio en cómo afrontaban su trabajo, en cómo afrontaban sus tareas, sus actividades. Y después de esto, esta investigación mostró cómo aquellos que dejaron
dejaron de procrastinar, experimentaron una mejora del 94% en su bienestar y en su salud mental. En específico, hubo una reducción del estrés, el estrés que estaba relacionado con el aplazar tareas. Es decir, al dejar de aplazar tareas, no solo se sentían mejor emocionalmente, sino que empezaban a alcanzar más metas, empezaban a cumplir más objetivos, lo que les traía una sensación de logro y mayor satisfacción personal que antes no tenían. Y de todo esto se trata este episodio, de que podamos pasar de la mentalidad y acciones como las del grupo 1 al grupo 2, porque no se trata de dejarlo pasar, no se trata de quedarnos con estas ideas que ya internalizamos, que a veces pueden parecer chistosas, como decir, es que yo soy súper procrastinador, o lo siento, así soy, hay que aguantarse. Tampoco se trata de decirle a todo el mundo y a nuestros conocidos y aceptar esta identidad de, es que esta es mi manera de ser, a mí me funciona hacer las cosas a último minuto, entonces no voy a hacer nada hasta que ya falten 15 minutos, así soy. O tampoco se trata de quedarnos con esta etiqueta de, no importa, yo así trabajo, yo necesito presión, yo me conozco, porque la procrastinación es un problema mucho más grande del que podemos llegar a creer. La procrastinación realmente afecta más de lo que nos damos cuenta, porque, primero que nada, está súper claro que la gente que procrastina tiende a, número 1, tener peor salud, porque como mencionaba, la procrastinación causa estrés, como el estrés de una fecha límite, como el estrés de cada vez que retrasas algo, y ese estrés siempre va aumentando. Y el estrés es malísimo para nuestra salud, porque afecta el cuerpo, afecta el sistema inmunológico, afecta la digestión, afecta el sistema nervioso, y no solo se queda ahí, está comprobado cómo las personas que procrastinan no nada más lo hacen en una sola tarea, no solo aplica para cierto tipo de actividad y se acabó. Hay data que comprueba la correlación que existe entre ser alguien que procrastina y ser alguien que no solamente pospone tareas del trabajo o cosas de estudio o de tu negocio, de tu proyecto. Según esta data, las personas que se acostumbran a procrastinar también evitan cosas como hacer ejercicio o comer bien o ir al doctor apenas se presenta una señal o una alerta en el cuerpo, y también procrastinan invertir, también procrastinan ahorrar o procrastinan decisiones que literalmente te hacen avanzar, porque procrastinar se vuelve un hábito que empieza a afectar todas las áreas de tu vida poco a poco. Y esto quiere decir que si eres del tipo de persona que deja para después un escrito, un correo, una respuesta, una decisión, probablemente también estás posponiendo tu salud, tus finanzas, tus relaciones, tu inversión en aprendizaje para expandir tu mente, tu salud mental. De hecho, hay un autor que se llama Tim Pitchell que tiene esta frase que dice, si no solucionas el problema de procrastinar, literalmente estás desperdiciando tu vida. Y yo así me sentía. Hubo una época hace 6 o 7 años en la que me obsesioné por ser la persona más productiva y quería encontrar todos los hacks para dejar de procrastinar y ser como súper eficiente. Y en esa época probé todas las aplicaciones, todos los métodos, todo lo que existía para organizar y poner orden. Y al mismo tiempo fue la época más frustrante de mi vida porque por un lado sentía que podía. Había algo dentro de mí que sí confiaba en mi capacidad, pero al mismo tiempo no podía. Y es súper desesperante porque quieres avanzar, quieres dejar de procrastinar, quieres ser una persona productiva y sí quieres ser eficiente, pero no puedes. Y sí sentía que estaba desperdiciando el tiempo y sí sentía que estaba desperdiciando mi vida porque nada estaba sucediendo. Era como si solamente me mantuviera estático, más sobreviviendo que viviendo. Y veía cientos de videos de motivación y frases inspiradoras y descubría una nueva aplicación o alguien la recomendaba y yo al instante aprendía a usar esa aplicación y organizaba todo lo que tenía que hacer, y esto obviamente me tomaba muchos días, y después cuando ya terminaba de organizar y de hacer planes, otra vez mismo proceso de no tener energía, mismo proceso de no poder hacer el trabajo, y lo más fácil era decir como no me funcionó esta aplicación, voy a encontrar la siguiente, y mismo proceso una y otra vez. Y pasaron meses, pasaron años en este estado. Esos años era cuando quería emprender pero no lo hacía, quería escribir mi primer libro pero no lo escribía, era cuando quería ejecutar mis ideas pero se quedaban guardadas.
Y después de tratar de todo, me acuerdo perfecto el día en el que me fui súper estresado a una biblioteca a leer el libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, y ni siquiera me acuerdo si lo terminé o no. En mi mente simplemente dije: ¿qué mugrero es este libro? Esto no funciona, esto se ve muy complicado, esto no es lo que funciona. Y lo cerré y no lo volví a abrir y seguí con mi proceso de encontrar aplicaciones, de buscar las libretas que te organizaban la vida y probar todo lo que se viera más moderno, más fácil, más eficiente, más sencillo, más estéril. Y quiero que veamos cómo ese pequeño acto dice mucho de la verdadera problemática. Y ahí está la respuesta al problema. En ese punto en el que yo estaba hace 6 o 7 años, ya no era cosa de una app, o ya no era cosa de una frase inspiradora, o ya no era cosa de levantarme a una hora en específico, o ya no era cosa de una solución fácil o sencilla. No me daba cuenta que yo estaba buscando desesperadamente un cambio superficial. Realmente no me daba cuenta que había que poner un alto y hacer un cambio, pero un cambio profundo, porque no existe una fórmula mágica que haga el trabajo por ti. Y yo evitaba los cambios difíciles hasta que tuve que darme cuenta 2 años después de que las soluciones fáciles no cambian tu vida, solo retrasan tu progreso, y que buscar atajos es solo otra forma de posponer lo inevitable. Y hay momentos en donde no es un truco lo que necesitas. Si quería escribir libros, si quería lanzar productos, crear marcas, crecer una empresa, facturar millones y multiplicar el alcance de mis productos y mis servicios, tenía que hacer un cambio, y un cambio profundo, no un cambio superficial. Necesitaba combatir la resistencia, y la resistencia es una palabra que voy a estar mencionando durante el episodio. La resistencia surge cuando intentamos movernos hacia un objetivo que nos desafía o que nos hace crecer, y es una especie de mecanismo de defensa de nuestro cerebro para mantenernos en la zona de confort. Y cualquier cosa que implique riesgo, o cualquier pequeño cambio, o cualquier pequeña superación personal, eso activará esa resistencia. Irónicamente, cuanto más importante es el trabajo para nuestro crecimiento y para nuestro progreso, mayor suele ser esta resistencia. Y yo sé que todos queremos la solución fácil para combatir esta resistencia. Todas y todos queremos el atajo perfecto que nos saque de ese lío, pero eso no existe. La realidad es que no hay hack, no hay app que te vaya a resolver la vida y que vaya a hacer que dejes de procrastinar por arte de magia. No hay salida fácil, punto. Dejemos esa ilusión de lado. El verdadero cambio es interno, es profundo y no tiene nada que ver con lo que instales en tu teléfono. Tiene que ver con cómo piensas, con cómo ves el mundo y sobre todo cómo te ves a ti mismo. Por eso cambiar tus creencias, tus modelos mentales y la perspectiva que tienes sobre el tiempo, el esfuerzo, trabajar el miedo, eso es lo que realmente sí va a ser un cambio, porque no es cuestión de encontrar el truco perfecto, sino de cambiar cómo te enfrentas al trabajo difícil, y eso solo pasa cuando haces el trabajo interno. Por eso este episodio es una estrategia completa con herramientas para poner en práctica y con modelos mentales y trabajo interno para poder cambiar también nuestra mentalidad de manera profunda, para que sí haya un cambio sustancial y no uno superficial. Para eso dividí el episodio en 2 partes. La primera parte se trata del trabajo interno y la segunda parte de las prácticas para facilitar dejar de procrastinar una vez que hayas hecho el trabajo interno, porque ambos van de la mano. Y quiero proponerte que este episodio lo escuches, que escuches los modelos mentales, que escuches cómo hacer el trabajo interno, que escuches las estrategias para tomar acción y lo que hay detrás para que puedas entender y dominar estos principios y los pasos que hay que seguir. Realmente lo que va a suceder es que mientras escuchas vas a estar teniendo realizaciones, vas a estar teniendo ideas y te vas a dar cuenta cómo la procrastinación es el obstáculo que te separa de tu verdadero potencial. Pero también es la puerta que te muestra en qué necesitas trabajar. Y para eso te propongo que después de escuchar este episodio descargues el PDF que voy a dejarte en la descripción del episodio. Este PDF incluye las notas del episodio. Estas notas son como los highlights, las cosas que yo hubiera subrayado, y también incluye los recordatorios importantes para que no olvides la teoría. Ya tomamos todas estas notas por ti.
Y este PDF también es para que puedas poner en práctica todo lo que mencionamos en el episodio, porque el PDF también incluye un template para tomar acción en eso que estás procrastinando. Te recomiendo descargarlo y utilizarlo. Este recurso con las notas y con el template para dejar de procrastinar está en la descripción del episodio. Es súper fácil conseguirlo, es gratuito y puedes imprimirlo, puedes tenerlo en tu computadora o en tu celular y así te aseguras de implementar. Y con eso empezamos la primera parte del podcast que tiene que ver con el trabajo interno. Realmente podemos partir del hecho de que la procrastinación en el fondo es un tema emocional. La razón por la que procrastinamos no es porque seamos flojos o desorganizadas o desorganizados, sino porque hay algo emocional que nos bloquea. Siempre hay una resistencia interna a la idea de hacer esa tarea y debajo de esa resistencia hay una emoción negativa. Y esa emoción negativa, la mayoría de las ocasiones, es nada más y nada menos que miedo. Y tal vez en nuestra mente o en nuestro diálogo interno puede que a ese miedo le llamemos duda o que le llamemos sobrepensar o puede que ni siquiera nos estemos dando cuenta o tal vez nos digamos que procrastinamos porque así funciona nuestro cerebro, pero la raíz siempre es miedo. Y para empezar a identificar estos miedos, a mí me gusta utilizar estas preguntas como, a ver, ¿realmente es que está complicado hacer eso que quieres hacer o internamente te da miedo que no salga bien o profundamente te da miedo que inviertas mucho tiempo haciéndolo y fracase? O más bien es esta sensación como de pensar en el esfuerzo que tienes que hacer y pensar en qué pasará si después de tanto esfuerzo no obtienes el resultado que esperabas. Y con esto en mente, como que es muy fácil llegar a esta conclusión de que tal vez ni siquiera vale la pena intentarlo en primer lugar y por eso es más fácil postergarlo. Está muy difícil esa actividad o está muy difícil esa decisión o internamente te da miedo que al tomar esa decisión te cargues después con más responsabilidades de las que puedes manejar. O es más bien como miedo a que si tomas esa oportunidad y esa decisión ya no hay vuelta atrás. O tal vez internamente te preocupa que si tomas esa decisión o haces eso que estás procrastinando y sale bien, tal vez después vendrán expectativas más grandes que no sabes si vas a poder cumplir después. O a lo mejor, ¿qué pasa si eso que haces funciona y creces más de lo que esperabas? Porque por más contradictorio que parezca, en algunas ocasiones también nos puede dar miedo el éxito. Y aparece esa sensación interna que, en otras palabras, da miedo que si logras lo que te propones y haces eso que tanto has estado postergando, funcione y tenga éxito y ahora la gente espere aún más de ti la próxima vez. Y es como pensar, ok, no estoy lista para esto, no estoy listo para esto. O pensar que si funciona y es un éxito, entonces significa que habrá más presión y menos libertad. Para muchas personas que están haciendo algo creativo, de repente aparece este miedo, como esa espinita a sentirnos expuestos o sentirnos juzgados o juzgados al momento en el que publiquemos lo que estemos haciendo. O la preocupación de qué va a pasar después. Una preocupación de a lo mejor qué puertas se van a cerrar o al revés, qué puertas se van a abrir. Y con esto podemos empezar a identificar y poner con palabras cuál es esa sensación interna. Una pregunta clave aquí es, ¿qué me preocupa de eso que estoy evitando y postergando? ¿Qué pensamiento o sensación me viene en automático a la mente o a la cabeza de por qué no puedo hacerlo o por qué me está costando o por qué me cuesta sentarme a decidirlo o hacerlo? ¿Es porque no me siento lista o listo? ¿Es porque tiene que quedar súper bien? ¿Es porque qué va a pasar después? ¿O es porque tal vez eso desencadena muchas otras cosas en el futuro? ¿O porque te parece aburrido? ¿O porque te preocupa qué va a pensar si alguien lo ve? ¿O qué van a decir? ¿O si no va a funcionar y tiene que funcionar? ¿Te da miedo que al cambiar todo lo que conoces se desmorone? ¿Sientes que si haces eso lo estás arriesgando todo? A lo mejor es miedo a que esos cambios traigan cosas que no puedes controlar o que no sabes manejar. ¿O sientes que es más fácil quedarte en lo que ya conoces solo para evitar lo nuevo? O a lo mejor te preocupa decepcionar a las personas que conoces y que confían en ti.
Y entonces sería un error simplemente pensar que algo está difícil o que simplemente no podemos concentrarnos, porque como lo mencionaba al inicio, cuando procrastinamos es porque estamos buscando una recompensa rápida. Estamos buscando sentirnos bien en el momento, porque estos miedos provocan que nos sintamos mal solo de pensar en enfrentar la decisión o en empezar la tarea. Por eso buscamos sentirnos bien en el momento. Por eso aumenta la desesperación de ponerte a hacer otra cosa o de distraerte haciendo algo que tape esa sensación negativa que está provocando ese miedo. Pero solo lo hace de manera momentánea y en el largo plazo esa sensación de estrés aumenta. Entonces, si entendemos que el 95% de las veces que estamos procrastinando hay un bloqueo emocional detrás de esa procrastinación, ahora sí podemos empezar a trabajarlo. Y por eso todo este primer punto de trabajo interno se trata simplemente de identificar y nombrar el miedo. Personalmente, lo que más me ayuda es el journaling. Por eso hacer journaling no nada más te ayuda con tu salud mental, también es una herramienta para tu creatividad, es una herramienta para tu empresa, para tus negocios, porque si estoy procrastinando mucho con algo, si estoy sintiendo esa resistencia, abro una página en blanco y me cuestiono y empiezo a escribir. A ver, ¿cuál es el miedo aquí? ¿Qué es lo que realmente me preocupa de esta tarea? Y casi siempre descubro que estoy evitando la tarea por todos los ejemplos que acabo de mencionar, o que estoy evitando la tarea sobre todo porque me preocupa que tiene que quedar muy bien, en mi caso, o me preocupa que tiene que funcionar, o estoy pensando que tal vez no le va a gustar a alguien. Y superar nuestros miedos es una tarea de toda la vida, sobre todo si queremos ir desbloqueando nuevos niveles constantemente, nuevos niveles de crecimiento. Y lo que la ciencia sugiere es que cuando identificas y nombras el miedo, ya le quitas el poder o le quitas un porcentaje del poder que está teniendo sobre ti. Cuando lo escribes, al sacarlo a la luz, literalmente ese miedo pierde un poco de fuerza, porque si primero no lo nombras, si primero no lo identificas y lo escribes, no vas a poder buscar otra perspectiva. Si no lo nombras y lo identificas, no vas a poder encontrar argumentos en contra de ese miedo, ni trabajarlo. En mi caso, si el miedo es que de verdad quiero que funcione y que tiene que quedar súper bien, a veces funciona decirme, a ver, lo tienes que hacer a tu manera, lo tienes que hacer con lo que tú ya sabes y con lo que tú ya eres. Hay lo que hay, punto. Normalmente, cuando hay mucha presión, empieza a quedar todo muy cuadrado y sin ideas nuevas. Pero cuando detectas esta preocupación y este miedo, me digo a mí mismo, ok, a ver, voy a respirar, lo voy a hacer a mi estilo, con mis palabras, con mis ejemplos, y eso es cuando más funcionan las cosas, no cuando estás con la presión de que tiene que funcionar para que le guste a todo mundo, porque así entonces es más auténtico. O por ejemplo, si el miedo viene de qué van a decir o qué van a pensar, porque a veces en nuestra mente es como, ay, es que qué va a pensar todo el mundo sobre esta decisión, o qué va a pensar todo el mundo sobre esto que estoy por publicar o sobre esto que estoy haciendo, pero no es todo el mundo, no puede ser todo el mundo. Y por eso, así como nombrar el miedo funciona, también funciona nombrar a las personas que te preocupa, nombrar y enlistar a las personas de las que te está llegando a preocupar lo que puedan llegar a pensar. Y al hacer esa lista, que siempre resulta más pequeña de lo que me imaginaba, me pregunto nombre por nombre. ¿Voy a detener mi sueño por lo que esta persona pueda llegar a pensar? ¿Realmente necesito darle explicaciones a esta persona? ¿De esta persona en específico realmente necesito su aprobación? Y siempre la respuesta es no. Hay otras veces que vas a tenerte que decir, a ver, si querías esto y siempre lo has querido, ¿por qué ahora que está la oportunidad te lo estás negando? Y no se trata de no tener miedo, sino de dejar que no te controle. Y en la mayoría de los casos hay un pensamiento y un modelo mental que es el que más me ha funcionado por años y lo escribí desde 2018 en mi primer libro, y es el modelo mental hecho es mejor que perfecto. Porque este tipo de pensamiento es el que a mí más me identifica y lo que más me repito, porque uno de mis mayores miedos antes y por el que procrastinaba mucho todo lo que yo quería hacer era el miedo a no ser perfecto. Este miedo de no entregar un trabajo impecable y que nos paraliza y que nos hace postergar nuestras decisiones y nuestras tareas y nuestras actividades cuando sentimos que el resultado que vamos a entregar no va a
a cumplir con nuestras propias expectativas ni con las de los demás. Entonces, preferimos evitarlo. Porque por lo menos yo sentía mucho esa sensación de que, a ver, si no es perfecto, no vale la pena. Y eso generaba una barrera interna que me impedía actuar. Porque el miedo a no ser perfecta o el miedo a no ser perfecto se alimenta de la idea de que si no hacemos algo a la perfección, vamos a ser juzgadas y vamos a ser juzgados, o que de alguna manera, si no es perfecto, fallaremos. Y este miedo está directamente vinculado con el perfeccionismo, que no solo afecta nuestro rendimiento, sino que también afecta nuestra autoestima. El problema es que esperar a que todo sea perfecto literalmente siempre es una excusa para no hacer, para no actuar y para no empezar, porque el perfeccionismo ni siquiera te ayuda a hacer las cosas bien. Cuando el perfeccionismo ya te bloquea de avanzar, es un perfeccionismo tóxico, es un perfeccionismo negativo, porque al no decidir, al no hacer las cosas, al no sacarlas al mundo, te estás quedando estancada o estancado y te estás quitando la oportunidad de mejorar, porque no recibes feedback, no mides la reacción o el impacto real de tu trabajo. Y cuanto más tiempo dejamos pasar, más grande se vuelve el estrés y más grande se vuelve la tarea y más grande se vuelve ese miedo. Y lo entiendo porque el mundo está lleno de proyectos, de películas, de libros, de empresas, de arte y de todo tipo de cosas que parecen perfectas cuando las lanzan al mundo, y tiene sentido porque, a ver, nadie publica su primer borrador sin editarlo. Nadie saca el primer prototipo de algo horrible que no funciona o que no resuelve ningún problema. Por eso este miedo existe, porque nosotros sí estamos viendo nuestro propio detrás de cámaras y podemos ver el desorden, podemos reconocer cuando apenas estamos iniciando algo desde cero y podemos voltear a ver un producto allá afuera, un escrito, una situación de vida de alguien que ya va más avanzado o avanzada, de alguien que ya lo hizo. Podemos ver sus resultados y comparado con eso, lo nuestro puede verse muy incompleto, puede verse muy imperfecto. Porque claro que cuando das el primer paso de algo, volteas a compararlo con algo que ya está en el mundo funcionando. Pero la solución a esto no es hacer algo perfecto desde el principio, sino aceptar que la acción imperfecta siempre será mejor que la inacción perfecta. Porque eso es lo que está sucediendo. Hay una inacción que sí es perfecta. Por eso es tan importante siempre tener presente: hecho es mejor que perfecto. También me gusta recordar un ejemplo que me contó mi psicóloga, en el que me dijo: a ver, imagina que estás en tu primera clase de arte, en toda la vida, y te dan un primer pincel, te dan un lienzo y te dicen que tienes que pintar una obra de arte que se va a exponer en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Met, y que tiene que ser igualito a todas las obras de arte más famosas del mundo y con la misma calidad y con la misma técnica, y que debe de quedar en tu primer intento ese mismo día. La verdad, eso es imposible. Nadie va a lograr eso si jamás ha tomado una clase, porque primero eres principiante y tienes que tomar muchas clases, y primero tienes que descubrir tu estilo y trabajar constantemente, hacer unos 100 cuadros antes para poder después, ahora sí, hacer una gran obra de arte. Pero si te quedas con el pincel en la mano sin darle fin a esa primera pintura, te vas a quedar ahí atorada o atorado sin continuar en el camino. Te vas a quedar ahí sin llegar a la pintura número 100, obsesionándote con que la primera salga perfecta. Y entonces el verdadero reto no es una primera buena pintura. El reto es hacer esa primera pintura, aprender, recibir feedback, venderla, pedir comentarios, detectar que puede ser mejor en la siguiente y empezar la segunda pintura. Y con todas tus capacidades poner tu mejor esfuerzo, pero también terminar esa segunda pintura y sacarla al mundo. Y después analizarla, volver a aprender una técnica nueva, volver a pedir feedback y retroalimentación y buscar nuevas ideas y pasar rápido a la tercera pintura, porque ese es el camino, ese es el proceso de mejorar, ese sí es el camino de perfeccionarte, estar avanzando. Y entonces, si eres perfeccionista,
¿Qué pasa si cambias ahora la perspectiva? Porque tal vez hasta ahora ya has sido muy perfeccionista en cuidar algo como si el primer resultado fuera el que importa. Ya has sido muy perfeccionista en pensar en todos los escenarios, pero no has sido perfeccionista en progresar. No has sido perfeccionista en ejecutar. ¿Y qué pasa si ahora, en lugar de eliminar esta habilidad de ser perfeccionista, solamente la reenfocas para ahora sí ser perfeccionista en tomar acción, perfeccionista en cumplir las fechas que te propones, perfeccionista en decidir, ser perfeccionista ahora en avanzar? ¿Qué pasa si ahora te vuelves perfeccionista en la constancia, perfeccionista en el proceso, perfeccionista en aprender mientras lo haces? Porque ser perfeccionista sin avanzar es como un chef que sigue ajustando y mejorando su receta, pero sin cocinar. Estás perfeccionando la receta, pero en papel, pero nunca pones los ingredientes en la estufa. O como alguien que compró un carro y tiene la capacidad y el talento para manejar y aprender a transportarse, y esa persona ya está lista para cualquier viaje, pero nunca se atreve a encender el motor. Y solo está en su casa pensando todos los posibles caminos y todos los escenarios, y quiere viajar de Los Ángeles hasta Nueva York, y está estudiando todas las técnicas de manejo y todas las carreteras, pero nunca enciende el motor. Y entonces no puedes mejorar, por ejemplo, como escritor, no puedes mejorar tu siguiente libro si no lo publicas. No puedes mejorar tus tiempos corriendo si no empiezas a correr. No puedes aumentar tus ventas si no estás experimentando e implementando estrategias allá afuera. No puedes querer tener una marca increíble de productos si estás obsesionado con planear el lanzamiento perfecto. Porque el verdadero reto empieza un día después de lanzar, observando y analizando qué sí funciona y qué no funciona, pero ya vendiendo. El lanzamiento es irrelevante porque el lanzamiento dura un día. Lo que perdura es las ventas de cada día de ahí en adelante por años. Y por eso la mejor manera de ser perfeccionista es enfocarte en actuar y ejecutar para poder perfeccionar tu técnica, y actuar para poder perfeccionar tu impacto, tu estilo, y ser perfeccionista en actuar y salir al mundo, porque esa es la única manera de crecer tu empresa, de crecer tú como persona, de crecer tú como artista. Por eso hecho es mejor que perfecto. Y si tienes miedo a parecer principiante, ahí está la respuesta. Es tu responsabilidad trabajar de manera interna todas tus inseguridades que te genera ser principiante. Es tu responsabilidad hacer las cosas, salir al mundo, publicar, decidir, avanzar, lanzar, incomodarte, y es tu responsabilidad trabajar de manera interna ese miedo o cualquier otro que tengas, ya sea con terapia, con journaling, con Access Consciousness, con tapping, con lo que sea, pero trabajarlo y que no te detenga. Y hecho es mejor que perfecto no significa que vas a entregar trabajos mediocres, porque también creo muchísimo en siempre dar tu mejor esfuerzo. Yo odio la mediocridad, yo odio la falta de compromiso, yo odio que algo no sea profesional y bien hecho, pero se nota. Se nota cuando una persona está dándolo todo, se nota cuando alguien está pidiendo retroalimentación, se nota en el trabajo siempre, la emoción, la pasión con la que fue hecho. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que eso siempre se percibe. Y entonces, hecho es mejor que perfecto no es hacer algo mediocre. La realidad es que si estás creando una empresa que sí te emociona, o si estás decidiendo algo que te llena de una sonrisa, si es un proyecto que te ilusiona, no hay manera de que entregues o decidas algo mediocre. Porque uno de los grandes beneficios de dedicarte a lo que sí te gusta y a lo que sí te mueve es que siempre va a ser de tu mejor interés que las cosas se hagan bien, y tienes que confiar en eso. Cuando no le echamos ganas, cuando estamos haciendo cosas mediocres, es porque no nos interesa. Por eso es tan importante dedicarte a lo que te emociona, a lo que sí te reta, a lo que sí sueñas, porque ahí todo va a estar lleno de tu mejor interés. Y termino este punto con la frase: deja que las acciones hagan el pensamiento, porque la acción termina con la procrastinación. Hecho es mejor que perfecto. No hay que pensar tanto, al contrario, hay que actuar mucho, porque la claridad viene de tomar acción, porque la persona que pretende verlo todo con claridad antes de empezar o antes de decidir, nunca empieza y nunca decide.
El siguiente punto trata sobre la motivación. Antes pensaba que necesitabas motivación para hacer algo, por eso pasaba horas encontrando el video perfecto que me motivara, pero en realidad es al revés. Primero haces las cosas y luego la motivación llega sola. La motivación no es algo que ya tienes, no es algo que encuentras, es algo que obtienes. Y es al revés, la motivación no es la causa de la acción, sino el resultado de la acción. Es decir, primero actúas y después viene la motivación. Por eso yo trato ahora de borrar la palabra motivación de mi vocabulario, porque la clave está en hacer primero, sin esperar a sentirte lista o listo. Porque no necesitas sentirte motivado o motivado para actuar. Yo ya tengo muy mentalizado ahora que la motivación no es un requisito para la acción. De hecho, hay un libro llamado El libro de la motivación, escrito por un psicólogo que ha dedicado su vida entera a estudiar este tema y afirma que si realmente logras internalizar en tu cerebro y te lo tatúas en tu mente esta idea de que no necesitas estar motivada o motivado para hacer algo, es como si le dieras a tu cerebro una actualización súper pro y cambia por completo tu manera de actuar. La motivación entonces es el resultado de actuar, no la excusa para no empezar. El siguiente punto es dejar de esperar que sea fácil y es aceptar y hacer el trabajo difícil, incomodar al cerebro. Es comprometerte a lo difícil. Porque no comprometerte a lo difícil es seguir atrapada o atrapado en lo mismo. Porque no comprometerme con nada es distraerme con todo. Y así como la motivación llega después de hacer las cosas, también hacer las cosas difíciles aumenta después la fuerza de voluntad y aumenta después la resiliencia mental. Y tengo un par de preguntas en las que voy a decirlas y solo tienes que pensar la respuesta rápida. Solo responde en tu mente verdaderamente sí o no apenas escuches la pregunta. Y esa es la pregunta número 1. Considerando tu situación actual, tanto financiera, profesional, sentimental, familiar, considerando todo tu contexto y lo que está pasando en tu vida actualmente y tu salud mental actual, ahorita ¿tú aceptarías más responsabilidades? ¿Sí o no? Ahorita ¿tú aceptarías tomar una carga de decisiones más grandes de las que has estado tomando? ¿Sí o no? ¿Tú aceptarías ahorita tener más poder y más responsabilidad del que tienes en este momento? ¿Tú aceptarías manejar más dinero del que estás manejando ahora? ¿Sí o no? ¿Te crees capaz de manejar y administrar ahorita 10 veces más la cantidad de dinero que ahorita estás manejando? Hoy, con cómo están las cosas ahorita y con tus retos actuales, ¿tú aceptarías más retos que requieran un mayor intelecto? ¿Aceptarías en este preciso momento un mayor riesgo de los que ya tienes ahorita? ¿Podrías con esos riesgos? ¿Aceptarías más carga emocional? Ahorita podrías aceptar manejar la incomodidad de crecer todavía más rápido de lo que pudieras sentirte lista o listo. Y si respondiste que no a alguna de estas preguntas, te dejo con una de mis últimas realizaciones. Es que verdaderamente es muy fácil querer tener más libertad, querer tener más impacto, querer tener más tiempo, tener más viajes, tener menos responsabilidades, menos decisiones, más dinero, más ingresos, y es muy fácil querer tener menos preocupaciones. Y a veces vemos a las personas que parece que están muchos más escalones arriba que nosotros y queremos eso, pero se nos olvida que ellas y ellos se están enfrentando a otro tipo de situaciones. Se nos olvida que tienen más responsabilidades. Se nos olvida que tienen más poder. Se nos olvida que tienen más cargas emocionales, otros problemas que parecen más grandes que resolver. Y sí, también están viendo los beneficios, pero la mayoría de las personas queremos generar más dinero, más impacto, más crecimiento, queremos tener más propiedades, queremos tener más reconocimiento, más ingresos, pero al mismo tiempo nadie dice quiero más responsabilidad, nadie dice quiero tomar decisiones más grandes, nadie dice quiero tomar decisiones más riesgosas, nadie dice quiero tener conversaciones más incómodas. Nadie dice quiero incomodarme más. Realmente ser más exitoso,
Tener más proyectos, tener cada vez más dinero, implica tomar cada vez más decisiones y más fuertes y decisiones más grandes. Implica más responsabilidad, más liderazgo, más poder, más administración, más aprender de números, más impacto. Y claro que vas generando también libertad, generas espacio mental, generas creatividad, generas autenticidad, pero tal vez hay algo que tú misma o tú mismo estás bloqueando, limitando o deteniendo porque hay aspectos que internamente no quieres, como algunos de los que acabo de mencionar. Y esto se trata de identificar qué nos ha estado bloqueando de avanzar, porque lo estamos evitando sin darnos cuenta. Hay estudios de neurociencia que demuestran que las áreas del cerebro responsables de superar desafíos se fortalecen y se vuelven más activas y crecen en tamaño con la práctica. Entonces, no puedes fortalecer tu motivación, no puedes fortalecer tu fuerza de voluntad y no puedes fortalecer tu resiliencia si no estás haciendo las cosas difíciles. Ese crecimiento y esa fortaleza llegan haciendo eso que nos incomoda, llegan actuando. Por eso, el modelo mental que me funciona en este punto es considerar que hacer las cosas difíciles es como un músculo. Así como cuando vas al gimnasio y llegas cansado, incomodas al cuerpo, le pones más peso y duele el músculo y lo cansas, eso significa que el músculo va a crecer. Y lo mismo nuestra capacidad de actuar, nuestra capacidad de hacer las cosas difíciles, porque es una fortaleza que se desarrolla con el tiempo y entonces es como un músculo. Y se supone entonces que va a ser difícil y que cuesta y que duele, pero crece si te presentas todos los días. Y para asegurar que ese músculo crece y que sea crecimiento duradero y sostenido en el tiempo, una de las estrategias es fortalecer la intención que tienes detrás de una meta. Y este es otro punto y se refiere a la idea de que si tenemos una razón poderosa para hacer algo, y si esa meta es algo que realmente deseamos, será mucho menos probable que procrastinemos. Cuando el objetivo es algo que valoramos personalmente, en lugar de algo que sentimos que alguien nos impone, la intención de la meta se vuelve fuerte y entonces eso reduce la procrastinación. Por eso no puedo dejar de repetir lo importante de dedicarte a lo que a ti sí te importa, dedicarte a lo que a ti sí te mueve y a lo que a ti sí te emociona y en lo que está en tu mejor interés. Porque si la intención detrás de tus metas es débil o si tenemos una meta mediocre o una meta barata o una meta que alguien te impuso o una meta que solo queremos cumplirla, a lo mejor solo por dinero o solo porque a lo mejor vimos que es lo que están haciendo los demás y tú también tienes que hacerlo entre comillas, obviamente es mucho más fácil procrastinar todas esas cosas que no están en tu mejor interés porque no hay un sueño entero detrás de esa acción. Porque son metas que se sienten forzadas o que cargan con expectativas externas o cosas que nos engañamos pensando que, entre comillas, sí lo queremos. Y eso claro que nos va a llevar a postergar, porque no vamos a estar emocionados por hacerlo ni por vivir el proceso. Por eso cuando tengas una meta que sí valga la pena para ti, pregúntate ¿cómo puedo fortalecer la intención detrás de este objetivo? Y utiliza la habilidad que tenemos los seres humanos de imaginar para poder imaginar lo que quieres experimentar a futuro en el largo plazo con esa meta. Y esto tiene tantos beneficios. De hecho, hay un estudio de la Harvard Business Review sobre los objetivos a largo plazo que determinó que las personas que establecen metas a largo plazo y trabajan constantemente hacia ellas tienen un 64% más de probabilidades de experimentar crecimiento sostenido en comparación con los que buscan resultados inmediatos. 64%. Por eso es tan importante para mí que si decido hacer algo, un proyecto, un negocio, un producto, un servicio, determino el resultado deseado en el largo plazo. Por ejemplo, escribiendo libros. El objetivo en 2018 no era escribir el libro perfecto. El objetivo era hacer el mejor libro que pudiera ser y seguir escribiendo todos los días para perfeccionar mi escritura. Y entonces, en el segundo libro, perfeccioné cosas que en el primero no vi. Y ahora el tercero, mi primera novela, en 2025, tiene tantas mejoras y es tan diferente y está tan perfeccionada porque ya tiene 2 libros de experiencia.
pero no podía empezar en 2018 pretendiendo escribir un libro perfecto y obsesionarme porque un libro siempre lo puedes editar, un libro siempre se puede quedar eternamente mejorándose, como cualquier proyecto creativo, cualquier proyecto de negocio, cualquier servicio, cualquier propuesta de valor, cualquier producto, siempre le vas a poder estarle modificando y mejorando algo antes de lanzarlo, pero tiene que ver la luz. Fortalecer la intención es no pensar en la ganancia de ir al gimnasio hoy, sino de fortalecer la intención de qué va a suceder y cómo va a ser tu cuerpo y cómo va a estar tu salud en a lo mejor 3 o 4 años, en 2027 o en 2030. Fortalecer la intención es determinar que el esfuerzo difícil que hagas hoy en tu empresa, en tu proyecto, en tu arte, en tus productos, en tu negocio, ese trabajo difícil no es para sentirte bien hoy. Es para la visión que tienes para 2030 o para 2035. Y la clave es encontrar lo que funcione para ti, lo que te ayude a fortalecer esa intención o esa visión detrás de la meta. Porque cuando logras esto es mucho menos probable que procrastines. Y lo que estamos haciendo es reducir las probabilidades de procrastinar de todas las maneras posibles. El último punto de trabajo interno es quitarnos las etiquetas y definir una nueva identidad sobre esto. Porque hay muchas situaciones y muchas veces en las que dejamos que gane esta idea de no, es que pensándolo bien no tengo ganas, y dejamos que eso nos detenga, impidiéndonos hacer lo que en realidad son las cosas que nos van a llevar a construir la vida que sí queremos. Una estrategia muy útil para esto es apoyarte en tu identidad. Cuando tienes la identidad y ya la asumiste como algo fijo de alguien que procrastina, cuando ya asumiste que eres alguien que no cumple con sus tareas, alguien que no cumple con sus actividades, si ya definiste que eres una persona indecisa, es mucho más fácil dejarte llevar por ese no, es que no me siento con ganas y dejar que eso te frene. Cuando ya asumiste que así eres, hasta más actúas de esa manera. Pero cuando eliminas esas etiquetas mentales y adoptas la identidad de un profesional y adoptas la identidad de alguien productivo, de alguien que no deja todo para después, de alguien que decide, de alguien que actúa, de alguien que se presenta todos los días ante el trabajo difícil, todo cambia. Porque una buena pregunta es ¿hasta qué punto estás permitiendo que una etiqueta de identidad te impida hacer lo que tienes que hacer? ¿Y qué cambiaría si abordaras ahora esa tarea o esa decisión como un profesional o una profesional en lugar de alguien mediocre? Porque un mediocre actúa cuando siente ganas y cuando siente motivación, pero un profesional actúa sin importar cómo se sienta. Ahora en esta segunda parte del podcast vamos directo a las herramientas para facilitar el trabajo y facilitar después de este trabajo interno dejar de procrastinar. Son herramientas simples pero súper efectivas que puedes aplicar, y quiero recalcar la importancia de no pasarte directo a las herramientas sin el trabajo interno, porque si no solamente te van a funcionar un día y lo que queremos es que esto sea duradero. Queremos que esto se convierta en una mentalidad, en una forma de ser, una forma de actuar, porque cuando tienes la mentalidad correcta, los modelos mentales y el trabajo interno, las herramientas que parecen a simple vista sencillas funcionan. Estas herramientas son las que utilizan los profesionales y los más expertos, y la diferencia es que a veces queremos implementarlas, pero sin hacer el trabajo interno, y no las seguimos haciendo, no les ponemos constancia y por eso creemos que no funcionan. Así como cuando yo deseché por completo el libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas creyendo que era un mugrero, pero con el trabajo interno entiendes y esas herramientas funcionan. Al conocerlas vas a poder elegir y practicar cuál requieres en cada determinado momento. La primera herramienta es empezar en pequeño. A veces pensamos que para empezar necesitamos hacer algo enorme, algo complicado o súper retador, pero la realidad es que lo más efectivo es comenzar realmente pequeño. Literalmente algo tan simple como hacer una lagartija, escribir una línea, escribir solo una página, meditar por solo 1 minuto, decidir un ingrediente de tu producto, hacer solo una lluvia de ideas, hacer solo el primer
primer borrador, aunque sea desordenado, no importa. La clave está en hacer que el obstáculo para empezar sea tan bajo que hasta te sentirías mal si no lo haces, de tan fácil que se ve. Es como decirte a ti mismo, voy a empezar con lo mínimo. Y no se trata de ser mediocre, al contrario, esta mentalidad de empezar con algo pequeño, para empezar ya es progreso. Y cualquier progreso es mejor que la inacción. Y con ese pequeño avance, ahí agarras impulso. Porque muchas veces lo más difícil es solo dar ese primer paso. La segunda herramienta es ponte un temporizador o una alarma y solo dedícate a eso que tanto estás procrastinando en lo que suena la alarma. Esto es como hacer un trato contigo misma o contigo mismo. De decir, voy a poner un temporizador, voy a poner una alarma solo de 5 minutos, nada más. Y empiezas la tarea y cuando suene la alarma te puedes detener si quieres, pero aquí está el truco. El 95% de las veces cuando empiezas ya no quieres parar porque ya lo empezaste. Así que solo prométete actuar por esos 5 minutos. Lo que pasa es que el simple hecho de haber empezado cambia todo tu estado mental y te hace querer seguir. Algunos lo llaman la regla de los 5 minutos o la regla de los 10 o 20 o 30 minutos, da igual. Lo importante es que estás engañando a tu cerebro, haciéndole pensar que solo vas a trabajar un poquito. Lo engañas haciéndolo pensar que solo vas a hacer esa actividad súper difícil por 5 minutos. Porque el problema está en empezar. El problema de procrastinar nunca ha sido seguir trabajando una vez que ya has comenzado. Yo literalmente cuando quiero leer, pero no lo estoy haciendo y se me ocurren 1000 cosas en lugar de ponerme a leer, literalmente le digo a Alexa, pon una alarma de 20 minutos y me obligo a leer durante solo esos 20 minutos mientras suena la alarma. Siempre pasa que cuando suena ya estoy tan adentro de la lectura, tan adentro de la actividad que puedo seguir más tiempo. Casi siempre le digo, a ver Alexa, pon una nueva alarma en 30 minutos. Y así sucesivamente hasta que se acumula 1 hora o se acumulan 2 horas enteras leyendo. La tercera herramienta es haz que sea tu única opción. Si realmente quieres avanzar en algo, date solamente 2 opciones en tu mente. O haces la tarea que se ve tan difícil o no haces nada. Literalmente no va a haber teléfono, no va a haber opción de redes sociales, ni lectura, ni limpiar, ni adelantar otras cosas, ni hacer otras distracciones. O haces lo que tienes que hacer o no haces nada. Es como quitarte de la mente todas las otras alternativas. Entonces, ahí sí tu cerebro dice, bueno, pues ya que no hay nada más que hacer, no quiero estar sentado en el sillón viendo el techo, vamos a hacer esto. Y es una manera súper simple de también engañarte para avanzar. La cuarta herramienta es el método de la tentación y esto es como combinar algo que necesitas y que tienes que hacer con algo que quieres y disfrutas hacer y ligarlos como actividades que siempre van juntas. Solo por mencionar algunos ejemplos, si amas ver series y has estado postergando hacer ejercicio, ok, combina ver Netflix mientras caminas en la caminadora o escuchar un podcast que te fascina mientras limpias y doblas la ropa. Es como entrenar a tu cerebro para que asocie esas tareas que suenan súper pesadas con algo que realmente disfrutas. Y así no solo haces lo que tienes que hacer, sino que lo haces con menos resistencia y combinas lo que tienes que hacer con otras actividades que ya te gusta hacer. Y hay infinitas posibilidades, hay infinitas combinaciones y esto se puede ir llevando de manera gradual a niveles más altos. Hacer ejercicio, lavar la ropa son ejemplos súper sencillos. Aquí el punto es en las actividades o en las decisiones que ya estás postergando, ¿qué podrías combinarles de algo que ya te llama la atención hacer? La quinta herramienta es cambiar tu entorno, porque a veces lo único que necesitas es un pequeño cambio en tu espacio, como ordenar tu escritorio, abrir las cortinas, encender una vela o salir por un café, porque pequeños cambios en tu ambiente sí pueden cambiar por completo tu energía, porque cuando todo tu alrededor tuyo sigue igual, te sientes igual y eso te hace estancarte, así que si te sientes atrapada o atrapado, cambia tu entorno. Un pequeño cambio puede tener un gran impacto.
La sexta herramienta es ponte en movimiento, porque nunca hay que subestimar el poder de levantarte y literalmente moverte, sobre todo cuando estás bloqueada o bloqueado. Esto puede ser desde una caminata de 5 minutos o una pequeña rutina de ejercicio en tu casa, en tu patio, en tu jardín, en tu parque, de solo 10 sentadillas o solo 10 lagartijas o 30 segundos de hacer una plancha, porque el simple hecho de moverte activa tu cuerpo y mueve y activa también tu mente. Después de moverte un poquito, tu cuerpo, tu cerebro se siente más alerta y con más energía para seguir con lo que tienes pendiente. Y esto de ponerme en movimiento lo he estado implementando mucho. Es como la regla de activación mental, porque en mi caso normalmente mis horas creativas son exclusivamente en la mañana. Yo ya tengo súper medido que las horas en las que más funciono para cosas creativas, que es crear cosas desde cero, es de 7 a 12 de la mañana. A esas horas mi mente es súper clara, puedo crear cosas desde cero, y las tardes las tenía que dedicar a cosas más administrativas porque se acababa mi energía, o cosas más de números, y eso me frustraba un poco porque postergaba cosas creativas en las tardes y yo quería seguir haciendo cosas creativas, y descubrí que me funciona esto del movimiento y esto de la activación mental, y eso literalmente me inyecta energía y puedo tener una segunda parte del día también con una mente activa, con una mente creativa. Así que ese es otro beneficio del movimiento. Es como aplicar la ley de la inercia, de lo que mencionaba sobre momentum. Es como la ley de la física que dice un objeto, en este caso un cerebro, un objeto que está en movimiento tiende a permanecer en movimiento y un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo, y lo mismo con nuestra mente. Y por último, la séptima herramienta es añadir algo de responsabilidad, agregar compromiso a la mezcla. Eso se trata de contarle a lo mejor a un amigo o a una amiga lo que tienes que hacer y pedirle que te pregunte en una hora más cómo te va o cómo te fue. Porque a veces un pequeño compromiso público, y público puede ser desde un chat privado o en tus redes sociales, como tú quieras, no importa. Tal vez a veces es lo único que necesitas para mantenerte en el camino. Es como decir, pues ni modo, no puedo fallar porque alguien me va a preguntar cómo voy con esto. Y el compromiso es muy poderoso cuando lo usamos para nuestro beneficio. Así que sácale provecho. En el libro The War of Art, en español La Guerra del Arte, el autor explica la resistencia como una fuerza universal con la única misión de mantener las cosas como están, evitando la acción, evitando la creatividad y evitando el progreso. Pero una vez que haces el trabajo interno, una vez que pones en práctica los modelos mentales, una vez que utilizas estas prácticas y estrategias, cruzas esa línea y comienzas a actuar en contra de toda esa resistencia, y el dolor de la procrastinación empieza a disminuir. Por eso asumimos que va a ser difícil, asumimos que nos va a costar, aceptamos la frase hecho es mejor que perfecto y nos repetimos mentalmente: esto es un músculo, se supone que es incómodo, se supone que duele, y eso es lo que hará que crezca con el tiempo, porque la incomodidad es el camino al progreso. Al inicio del episodio mencionaba que cuando estaba estancado, cuando procrastinaba y había dejado pasar meses y años, me di un ultimátum y decidí que si quería escribir libros, decidí que si quería lanzar productos, crear marcas, hacer crecer una empresa, facturar millones y multiplicar el alcance de mis productos y servicios, tenía que hacer un cambio profundo. Este cambio profundo fue dejar de buscar atajos, fue enfrentar el trabajo de frente, fue revisar mis hábitos, tenía que generar constancia y con la constancia construir disciplina y hacer las tareas y actividades difíciles e incómodas sin esperar a tener motivación. Tomé la decisión de que, aunque la inspiración es parte de lo que me rodea, de los libros que leo, de las películas y documentales que me fascina ver, porque sí me suben los ánimos, no sería cuestión de inspiración y de motivación, sino de crear estructuras y sistemas que te impulsan. Y también era necesario enfrentar mis miedos, aceptar que no siempre sería perfecto, que habría errores, que habría fracasos y, como me gusta decirles, aprendizajes. Pero si quería que todo eso sucediera, decidí mentalizarme a que el progreso real se construye sobre la acción, no sobre la perfección, porque la perfección no existe. Y desde el día que me gradué en 2018, me mentalicé a que cada día implicaba hacer el trabajo, aunque no siempre tuviera ganas. Y aprendí que la verdadera clave para avanzar era actuar antes
de sentirme preparado, antes de sentirme listo, porque esa sensación de estar listo me la da empezar y progresar, porque la acción genera momentum y el momentum genera resultados. Y si en ese entonces, a finales de 2018, cuando me gradué, quería tomarme en serio, significaba enfocar mi energía en las cosas que realmente importaban y dejar de distraerme con lo superficial y no distraerme con lo que parecía urgente, pero que no me aportaba nada. Ese diciembre de 2018, con mi diploma en mano, salí de la graduación y me pregunté, ok, ¿qué sigue? La respuesta fue seguir adelante y no permitir volverme a sentir estancado, no volver a sentirme que procrastino, porque dentro de mí lo sabía en ese entonces. No era falta de tiempo, era falta de decisión y sabía que cada minuto que pasara postergando sería un minuto renunciando al futuro que más soñaba. Y hoy, muchos años después, agradezco haber empezado ese camino y hoy sé que esperar estar listo es la mejor excusa para no empezar nunca. Sé que la perfección no te mueve hacia adelante, pero la acción sí. Sé que lo que hoy posponga, mañana será mi mayor arrepentimiento. Sé perfectamente que la procrastinación es solo un disfraz de las inseguridades internas, pero sobre todo tengo muy presente y grabado en mi mente que mis sueños merecen que les dé prioridad, no excusas. Porque no se trata de tiempo, se trata de dónde ponemos nuestra atención. Porque lo que postergamos no es por falta de tiempo, todos tenemos tiempo. Y nunca quiero olvidarme de que no tomar acción, que el estado de la inacción se siente como una muerte lenta y una muerte segura. Pero la acción te trae claridad, te trae confianza, te trae emociones positivas y actuar literalmente te sube el autoestima. Hace unos días conocí la historia completa de cómo se fundó y cómo se creó Starbucks. No sé por qué no la había escuchado antes. La escuché directamente contado por Howard Schultz y me impresionó la cantidad de veces que mencionó durante toda la historia no estábamos listos. Mencionó cosas como no estábamos listos para abrir una segunda sucursal en aquel entonces, pero lo hicimos. No estábamos listos ni por poco para abrir en otro estado. No estábamos listos para abrir la primera tienda en Los Ángeles, pero lo hicimos. No estábamos listos para abrir en Japón, pero lo hicimos. Y sí fue súper impresionante porque por fuera tú puedes llegar a imaginar que todo es perfección y que todo es parte de un plan de crecimiento empresarialmente planeado y perfectamente estructurado. Cuando en realidad escuchar que Starbucks y su CEO y su fundador se moría de miedo porque no estaban listos para hacer muchas y la mayoría de las cosas que los hicieron crecer y ser la empresa que es hoy es súper impresionante. Y es porque adoptaron este mantra, esta forma de pensamiento de decir, ok, no estoy listo, pero lo voy a hacer. Y desde entonces no sale eso de mi mente. También hace poco le dieron a Miley Cyrus el reconocimiento que le da la empresa Disney a sus leyendas. De hecho, es la persona más joven que ha recibido este premio y no sale de mi mente que al pararse en el escenario para recibir este reconocimiento, empezó diciendo que estaba súper nerviosa y que se había preparado con 2 discursos diferentes y que no estaba lista. Pero no sale de mi mente la frase que dijo y es: las leyendas también sentimos miedo, pero aún así lo hacemos. Y ahora es una de mis frases favoritas. Cuando no me he sentido listo para hacer algo, hago el trabajo interno, pongo en práctica estas herramientas y me mentalizo con estos recordatorios. Y entonces puedo decirme internamente, ok, no estoy listo, sí me incomoda, sí me da miedo, pero si quiero ser una leyenda, lo haré de todos modos. Por mi lado, estoy súper emocionado porque oficialmente están por abrir las puertas en unos cuantos días para el único programa intensivo para definir lo que quieres, organizar tu vida con un plan, dominar tus hábitos y desbloquear tu potencial. Este programa se llama Potencial Total. Voy a dejar el link en la descripción del episodio. En Potencial Total vamos a pasar 4 semanas juntos y te voy a enseñar cómo reorganizar tu vida, cómo saber lo que quieres, cómo ponerte nuevas metas que vayan alineadas con lo que tú quieres experimentar y cómo comprometerte con lo que decides, cómo comprometerte con tus proyectos, creando y experimentando rutinas para mantenerte constante. Porque sin compromiso nunca vas a empezar, pero más importante, sin constancia nunca vas a terminar. En pocas palabras, quiero que veas hasta dónde llega tu potencial y que tengas las herramientas de organización, de planeación y de trabajo personal e interno
entorno para que sí puedas llegar a ese potencial. Hace poco estaba leyendo que uno de los factores que por décadas ha puesto a Finlandia como el país con el mejor sistema educativo y el país que más desarrolla habilidades en sus estudiantes es el hecho de que en su sistema educativo ponen a un psicólogo y a un maestro en el salón. O sea que los estudiantes desde chicos hasta que se gradúan siempre tienen este apoyo psicológico como parte del sistema educativo, asegurando que tanto el bienestar emocional como el desarrollo intelectual de los estudiantes sean atendidos de manera integral. Y por eso en Potencial Total sumé a una psicóloga clínica y psicóloga organizacional, porque yo sé lo importante de este trabajo interno, yo sé lo importante de esta guía emocional, porque yo sé que llegar a tu potencial va acompañado de este crecimiento personal y emocional. Esta es la segunda edición de Potencial Total. La primera edición fue en septiembre de 2023 y ahora esta será la única edición de este año. En el link que dejé en la descripción del episodio vas a poder unirte a la lista de espera, ya que hay cupos muy limitados al ser una experiencia intensiva una vez al año. Y si te unes a la lista de espera, en el link que dejé en la descripción del episodio desbloqueas el único cupón disponible. Este cupón es de $33 y si eres de las primeras 44 personas en inscribirse, recibes un journal de colección gratis hasta la puerta de tu casa en todas partes del mundo. Así que es muy inteligente unirte a la lista de espera, porque nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para cambiar de opinión, nunca es tarde para redirigirte, nunca es tarde para reemplazar los sueños que pensabas que querías y nunca es tarde para plantearte ahora sí metas, objetivos y hacer un plan. Y nunca es tarde para dedicarte a lo que realmente te emociona y a lo que realmente hace que te brillen los ojos y lo que realmente te desafía, pero con un plan y una estrategia. Porque el mundo necesita tu forma de hacer las cosas, el mundo necesita tu talento, el mundo necesita tu arte, tu mente, el mundo necesita tu empresa, tu servicio, tus productos, el mundo necesita que ocupes espacio en él y que estés en tu mayor potencial para que puedas cambiarlo con la visión que tú tienes. Porque realmente eres profundamente capaz de hacer algo increíble y hacer algo legendario con tu vida. Si has tenido obstáculos, no dejes que esos obstáculos te convenzan de lo contrario, porque todo te ha traído hasta aquí. Y tal vez estás a una sola idea, a una sola conexión, a una nueva habilidad, a un nuevo hábito formado o a una decisión súper valiente, o tal vez estás a una oportunidad tomada, a una lección aprendida, a una puerta abierta o a un riesgo aceptado de llegar a donde quieres llegar. Y de eso se trata Potencial Total. Si vas a ser parte de Potencial Total, nos vemos dentro de muy poco. El link está en la descripción del episodio. Y si con este episodio tuviste realizaciones u otras maneras de afrontar lo que estás procrastinando, cuéntame por mensaje de Instagram y cuéntame tu experiencia implementando estas estrategias utilizando el PDF que te dejé como recurso para descargar. El link del PDF con las notas del episodio y el template también está en la descripción del episodio. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Algo Más que Contarte podcast.